Dale, ya está. Bien, chicos, buenas tardes. El día de hoy, pues, como ya estaba en el sílabo, toca lo que es principios filosóficos del aprendizaje y la conducta. No sé si igual, pues, han algunas lecturas que partimos de ahí, algunos libros también, como dijo José, no es necesario que tampoco leamos o leamos todos los libros completos. Se han mandado también algunas revistas para poder comenzar, algo muy breve para saber algo mínimo para poder, sobre todo, detallarles con nosotros y con la misma interacción. Ok, pues toca igual los puntos que se van a tocar, claro. Hoy día son precedentes históricos del aprendizaje, conceptos básicos de, o terminología del aprendizaje, conceptos que quizás los hemos visto en algún momento, pero por ahí se nos han pasado. No, quizás no realmente sabemos la buena terminología o adecuada. Veremos también lo que es metodología de aplicación en el aprendizaje y conducta. El 2.1 que está muy interesante es el uso de animales no humanos en la investigación del aprendizaje. Ahí más que todo es un debate de nosotros mismos para ver si, no sé si realmente todos estamos de acuerdo con el uso de animales. Entonces vamos a ver ahí. Igual lo último son consideraciones metodológicas de la psicología científica. Los últimos, sí, como que los últimos puntos son para dar detalle de cómo realmente se da, por ejemplo, en la tesis o en artículos, lo que son consideraciones metodológicas, por ejemplo, el lado hipotético deductivo y todas esas cosas. Pero como en la primera sesión vamos a tratarlo de hacerlo muy, muy breve, muy conciso y un poco más detallado, ¿no? Bien, si alguien quiere aportar igual algo o alguna duda, alguna cuestión de tratar de cuestionarnos entre nosotros, en buena hora. Igual pues estaremos tratando de responder todo, no, no sabemos todo. Ok, pues luego igual toca, bueno, colaboradores, organizadores. Pues tres preguntas para poder comenzar. Quizás nos hemos chocado también en el plan universitario o por diferentes razones en las lecturas. No, entonces había considerado como que tres preguntas, quizás para, como dice el término filosófico, en cuanto pues, ¿cuándo consideramos que se ejecuta una conducta? O cuándo, pues cuando se hace algo que realmente se le llama conducta, ¿no? Otra, por ejemplo, ¿por qué denominarlo conducta? ¿Por qué seguir y seguir diciéndole conducta, bueno, a algo que en los libros siempre nos han dicho o que se hace el profesor, etcétera? Y si realmente, pues, conducta y comportamiento es lo mismo o es muy diferente, ¿no? Si alguien se niega a participar, al menos como digo, son lluvia de ideas o ideas muy vagas también para poder estructurarlas entre todos nosotros que estamos aquí, por chat o abriendo el micro. Pues realmente, ¿cuándo consideramos? Dime, José. Yo creo que si alguien, pues, dentro del curso que estamos, del transcurso de la sesión, si se anima, pues, a decirlo en buena hora, si no, pues al final, o por chat, o como digo, mientras el transcurso en buena hora. Si no, creo que pasamos al, dime.
Y también, pues, mira, dime si quizás nos responden ideas vagas, como que ya no usamos tanto el término muy técnico, ¿no? Que se utiliza en los libros, sino ya entre todos, pues, conjugamos, pero al menos ideas previas para poder comenzar de qué realmente es la conducta o desde su punto de vista, ¿no? ¿Qué es la conducta? ¿Por qué lo siguen denominando así? O al menos si conducta y comportamiento es lo mismo o es muy diferente para ustedes. Sí, gracias, gracias. Yo creo que nos chocamos mucho, mucho cuando decimos conducta y en un libro, por ejemplo, leemos y en otro autor la misma corriente dice comportamiento en vez de conducta. Por eso quizás choca un poquito el que son muy distintos, a veces lo consideran, pero al fin y al cabo siempre lo conocí, ¿no? Igual es lo mismo, conducta o comportamiento, estamos hablando de la misma definición, o al menos de que los autores se han basado. Dale, pues otra era por qué es o realmente es conducta o por qué consideramos que se ejecuta una conducta. Pues yo ahí básicamente me guiaría solamente por por la definición de Eduardo Pollen cuando considera que conducta es la acción que realiza un organismo, ¿no? Creo que engloba demasiado, pero bueno, igual me parece que he escuchado otras definiciones.
Ahora que tocas el punto de Watson, donde ya pues diferentes teorías han decaído, yo creo que es válido al menos cuestionarnos de que si bien conocemos diferentes autores como que por historia, por cultura de la misma psicología, hay algunos que ya no se utilizan, ¿no? Por ejemplo, como dices a Watson, o también, por ejemplo, estaba leyendo a Piaget, consideramos que el padre de no sé qué cosa, pero si nos damos cuenta, así haya sido un gran autor, ahora mismo sus teorías pues bastante de lo que investigó ha decaído. Entonces, como que es válido, aún así sean los grandes autores por historia, digo, vale cuestionarse igualmente. Que era una gran duda lo de consciente, pero ya está. Dice en el chat, ¿encontraste conducta y comportamiento vendría a ser o significar lo mismo? Sí, básicamente. Bueno, al menos o sea, de que conducta y comportamiento es lo mismo, pero también pues la definición se basa en diferentes autores, ¿no? Creo que no todos los autores te van a dar la misma definición de qué es realmente conducta, pero, o sea, lo mismo es de decir conducta o comportamiento. Maffer.
Creo que estuvo bien, la de conducta y comportamiento, porque o al menos a mí sí yo tuve unas grandes dudas también al principio cuando comencé a leer. Igual, pues en la universidad también todas las dudas que genera. Bien, ahorita pues iba a ser lo del Kahoot, Maffer. Este, sí, chicos, habíamos considerado pues igual para dar lluvia de ideas o algo, luego algo más cercano, hacer un pequeño Kahoot para entrar un poquito en conocimientos también. Ahí les he mandado el código. Creo que para las preguntas vas a compartir pantalla o ya hay nada más. Dale. Buscan en Chrome, Kahoot y y ponen el código solamente. Claro, sí, no habría problema. Por tema de internet o todo. Ya, igual pues, real, entonces no hay problema. O creo que yo pensé que se iba a desarrollar en grupo, pero si lo van desarrollando cada uno, ah, si lo van desarrollando cada uno, pues en buena hora, no hay problema. Mientras, ajá, pre-poste del, ok. Ya, bien, bueno, aquí son dime.
Dale, déjame compartir un momento. Espérame. Vale, ya se logra ver, ¿no? Ya. Ok. Bien, chicos, en cuanto pues ya se va desarrollando el Kahoot, lo hacemos luego en grupo, ya no hay problema. Pues algunos conceptos que hablo es sobre la psicología científica en sí, sobre principios filosóficos. Están, por ejemplo, algunos tipos de corrientes o algunos enfoques, como lo llaman ahora. Es, por ejemplo, el introspeccionismo, que va más allegado pues a la reflexología, ¿no? A este tema del dualismo como tal. El clásico, el metodológico conductista, la psicología cognitiva y el análisis del comportamiento. Ahora, por ejemplo, lo que esos, pues era básico, por ejemplo, en la primera sesión, los principios ya los conocemos, del determinismo, ¿no? El ontológico, lo que tiene que ver con la realidad, el empirismo. Bien, por ejemplo, en introspeccionismo se habla mucho del dualista como tal, pero en el cognitivismo, que se debería llamar así, cognitivismo como tal, ya luego surgió la parte de psicología cognitiva y todo eso. Eh, También se habla desde principios pues de ser dualista el cognitivismo. En particular, sí tiene mucha razón al llamarse dualismo porque habla, pues es para aplicar para todo, porque si en algún momento se considera dualista es preguntarnos qué tipo de dualismo, porque muchas veces dicen que o se tildan a ciertos enfoques de dualistas, pero no se preguntan qué tipo de dualistas hay. No es como tirarla nada más ahí y decir, bueno, ustedes son dualistas y etcétera. Entonces, tendríamos que identificar qué tipo de dualistas. No, entonces si el cognitivismo se rescataría del dualismo, sí, y pues mucho por el dualismo de sustancias, ¿no? En comparar diferentes maneras. Incluso cuando nosotros hablamos o cuando empleamos nuestro lenguaje en particular, somos dualistas. Entonces hay que ver la forma de especificarlo más que todo. Ok, igual pues en principios de determinismo hablaríamos netamente o realmente preguntaríamos si hay voluntarismo. No, por ejemplo, en el cognitivismo se trata demasiado hablar de la mente y todo eso, pero créanme pues que ahora, o sea, fue su filosofía en un principio de nacer del positivismo y de la reflexología, etcétera, pero poco a poco esto ya no se trata, ¿no? Y, o sea, hasta el día de hoy en algunos aspectos muy pequeños se considera que sí, cognitivismo es hablar de la mente y etcétera, o ser cerebrocentrista, entre comillas, pero gran parte del cognitivismo ya no se centra en eso y es rescatable porque ya lo trata como los procesos o errores del procesamiento de la información que a veces tenemos nosotros mismos. Ya luego, pues igual se rescata desde la filosofía y ya pasamos a la teoría de Ellis, de Beck y todos los que están por ahí, pero hablar, ¿no? Desde el centro ontológico de los principios de la ciencia. Igual, pues, al conductismo se categoriza por el materialismo explícito o también el dualismo. Y en análisis del comportamiento hablamos de un cierto, también materialista, hacer materialismos o un monismo como tal, ¿no? Antes de pasar, pues, alguna acotación aquí, José o María Fernanda, por algo,
Ah, vale. Pues, por ejemplo, Pablo Darraga mencionaba que en España al menos se habla mucho bueno, creo que se habla hasta ahora del que son las dos corrientes, o al menos que tienen evidencia como tal, o que siempre se ejercen, que es el conductismo, el análisis y el cognitivismo. Y entonces es como que había una discusión, al menos, no netamente con el conductismo, pero del cognitivismo con otras corrientes, tildándolas de dualistas, ¿no? Por el tema de la mente, pues como dice José, que vino de Descartes, que pensaba que todo pasaba por la glándula pineal y se relacionaba con el cerebro y todo era caía en la mente. Entonces, cuando se supone que hablaríamos o tildaríamos del cognitivismo de dualistas, que habla de la mente, no necesariamente dualista porque habla de la mente, sino porque conjuga dos variables. Entonces, nosotros cuando hablamos también conjugamos dos variables. Por ejemplo, cuando podría pasar una chica bonita, podríamos decir, oye, mira, me gusta su ropa y esto también aparte. Entonces, también en nuestro lenguaje también posiblemente somos dualistas. Entonces, cuando hay diferentes tipos de dualistas, por ejemplo, el dualismo de sustancias, de propiedades, que cada uno es determinante en lo que se trata de acuerdo a lo que estudia, al fenómeno estudiado, ¿no? Entonces, si siempre vamos a tildar al cognitivismo de dualista por hablar de mente, se decía que no era justo porque no sabíamos a qué nos referíamos con dualista, ¿no? Y a qué nos referíamos porque existen varios. ¿No? Entonces es como que dualismo tirarla es abarcar demasiado. Y creo pues que en cada variable. Algo, sí, un poco a veces me voy de la historia, pero ya vuelvo, se me va el internet y vuelvo. Sí, estos algunos mapas sí los como que hay que pasarlos un poquito más rápido porque luego hay constos, pero bueno, a veces me voy. Dale, dale, pues como digo, algo en mapas sí nos vamos un poquito más rápido porque es más que esto, más que todo es historia. O si en algún momento les interesa historia de la psicología y introducción como tal, pues en buena hora. Ahí están también propuestas paradigmáticas de la psicología científica, sobre todo. Hablar del introspectismo, conductismo clásico, sobre todo ahí más detallado está el objeto de estudio por el cual se trata cada uno. Por ejemplo, el conductismo metodológico, la psicología cognitiva, el análisis, ¿no? Por ejemplo, ¿me avisas ese tema que ahorita salió? Por ejemplo, igual trata de objeto de estudio, entre comillas, o entre preguntas, procesos mentales, etcétera. No, conducta pública y todo lo demás, ¿ok? Un poquito rápido ahí. Algo así nos deteníamos, hay que determinarnos un poco y darle tiempo a esto, que son terminologías que quizás pues para algunos pueden ser muy básicas, ¿no? Pero siempre es bueno recordarlas y siempre es bueno pues tratar de definirlas muy bien. Ok, vamos a tocar, por ejemplo, si alguien quiere acotar o si alguien, por ejemplo, tendría otra idea que le surgió en la universidad o en un libro, etcétera, pues en buena hora. Ok, vamos a tratar, por ejemplo, qué es conducta con lo que ya hemos hablado antes. Aprendizaje de manera natural, conductual y cognitivo. ¿Qué sabemos sobre el estímulo tanto proximal o distal? Las respuestas también, morfología, topografía, tasa, que quizás se ve también en la clínica, muy poco, pero por ejemplo también se ve en adiestramiento de animales, ¿no? Entonces poco a poco vamos a tocar esos términos. Conducta como tal, ya lo veníamos hablando antes. Esto es, por ejemplo, conducta netamente es una actividad macroscópica del organismo. En principio, se debería decir observable o medible por los procedimientos objetivos que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir macroscópica? Por el hecho mismo de que ahorita mismo me puedo levantar del escritorio y me puedo retirar. Eso sería que conjuga todo a todo mi cuerpo en general, ¿ok? Pero por ejemplo, no sería macroscópica el hecho de que estoy sudando ahora mismo en mi cuerpo y en mi espalda y etcétera, y ustedes no se dan cuenta. Entonces eso sería más que todo microscópica.
¿no? Entonces, macro vendría a englobarlo, pues que, por ejemplo, el principio es observable, lo que podemos medir a a cierta altura, entre comillas, ¿ok? Medible, pues, por los procedimientos también que nosotros tenemos para medir una conducta, para registrar una conducta y todo lo demás. Por ahí, pues, registros conductuales, registro de observación conductual y todo lo que utilizamos al menos un poquito en clínica. Ok, en algunos contextos se utiliza mucho, por ejemplo, con lo que hemos visto de una actividad del organismo que debe ser observable por nosotros mismos, por nuestros procedimientos, que deben ser eficaces, deben ser viables sobre todo. Y también, pues, como digo, en algunos contextos se utiliza mucho, que es en la clínica, tratamientos, etcétera, nosotros para poder evaluar a una persona, no tan solo, ahora creo que la ponemos vemos la sintomatología, entre comillas, a criterio propio, vemos el libro del DSM-5 y pues la estampamos a la persona con eso, ¿no? Y entonces no debería ser de una forma, entre comillas, tan fácil de dar un diagnóstico. Entonces, en eso nos determinamos en dar que es medible la actividad macroscópica, ¿ok? En algunos contextos clínicos, dime, no, dale, si hay algo que ocultar en buena hora. Pues alguien más ha escuchado como que recuerdo también a un profesor que consideraba al menos en su lenguaje hablar de varias conductas, no conducta para esto y para otras cosas. Pero, o sea, y de ahí hablar de tipos de conducta, o sea, de que hay, ¿no? Y que posiblemente exista. Pero, por ejemplo, me acuerdo que englobaba solamente conducta por realizar una actividad de las tareas. O sea, y por cada mínima cosa que hacíamos era como que la etiqueta llamarle tipo de conducta. No, yo creo que sí hay un desnivel ahí de qué tipos de conductas habría. Ok, por ejemplo, este es el dibujo o la imagen que están ahí referenciándose.
es el experimento de Kohler sobre la parte del cognitivismo y del constructivismo, de que cómo están viendo pues al simio, al mono, como lo quisieran llamar, alcanzar una banana que está arriba. De qué forma es su tipo de conducta, obviamente, de qué forma es su aprendizaje como tal, para poner todas las tres cajas que están abajo para poder llegar arriba. Entonces son experimentos que por muy, etcétera, de cosas, podemos aprender demasiado hasta ahora en día. ¿No? Entonces, sí, definiciones de conducta yo creo que van a haber miles por los diferentes autores que hay, por las diferentes corrientes que hay, etcétera, de cosas. Pero deberíamos tener algo general, ¿no? Como en la pregunta de si es conducta o comportamiento lo mismo. ¿Ok? Igual, pues, ahí como decía Maffer sobre Skinner, se hablaba de conductas encubiertas y todo eso. Pues como le digo, si en buena hora si hay algunas preguntas sobre qué es realmente una conducta encubierta o si alguien ha escuchado además de otras conductas o tipos, no que necesariamente se hayan tocado en la universidad o el profesor haya tocado, sino que hayamos leído o escuchado en diferentes partes, ¿ok? Bueno, pues algo muy breve, entre comillas, hablar de pues conductas encubiertas hacían referencia a pensamientos, reacciones emocionales, etcétera, ¿no? Creo que no va a darme el tiempo de dar la crítica, pero vamos. Igual, pues encontramos en conceptos básicos también aprendizaje como tal, que esto es principio filosófico de la sesión, principios filosóficos del aprendizaje. En concepto ordinario, pues les había propuesto ahí por Pablo Barraga en el 2021 que en concepto ordinario más generalmente es cuando lo hablan en un público general, personas del público no allegadas a las ciencias, no netamente a la psicología, sino a las ciencias como tal. Entonces, cuando, por ejemplo, escuchamos en un público general o ajeno a la psicología o ciencia decir que es aprendizaje, para ellos muchas veces puede ser, no quiero decir que sea la única definición las que están aquí, como digo, hay miles de autores, pero por ejemplo puede ser que sea un conjunto difuso de ideas que se mezclan para poder adquirir nuevas capacidades. ¿Para qué? Pues para mejorar nuestra actividad en el deporte y en las matemáticas, etcétera. No es cuando se utiliza un lenguaje natural, personas del público ajenas, como digo, a la psicología. ¿Ok? Eh, concepto conductual es la modificación estable y potencialmente adaptativa de las pautas de conducta que están objetivamente relacionadas en la experiencia y el ambiente. Esta definición y al menos este tipo de conceptos nos vamos a centrar aquí o nos vamos a tener esta base a partir de estos conceptos conductuales, ¿ok? Igual puede ser el concepto cognitivo, algo muy rápido son los cambios progresivos en el proceso de la información. Como antes decía, por ejemplo, lo tildaban también cambios progresivos de la mente o de las imágenes mentales, pues ahora ya se conoce como proceso de la información. ¿Ok? Algo aquí que hayan escuchado o que hayan visto en otros libros o en redes sociales que mucho se ve, pues el tema de la divulgación. Si han escuchado otro tipo de aprendizaje o realmente qué es aprendizaje para ustedes, también vendría la pregunta. Igual como en la primera, pues algo muy básico, ideas vagas, como digo, para poder estructurarlas entre todos. Por ejemplo, me acuerdo que cuando conocí aprendizaje era, pues, me decían que el término era aprender hasta que llegue mi conducta deseada. Nada, entonces ya, como que luego ya vas contrarrestando esas hipótesis o esas ideas locas que uno tiene.